Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora nos acompaña José González, economista. Está hoy con nosotros en el estudio. Vamos a conversar con él sobre las implicaciones que tiene este proceso de reestructuración unilateral que ha llevado a cabo el Ejecutivo Nacional, o que ha anunciado el Ejecutivo Nacional el día de ayer, y esta invitación que hacen para el próximo 13 de noviembre a los tenedores para venir a revisar todo este proceso de refinanciamiento de la deuda nacional. Bienvenido. Encantado, Mariana. Buenas tardes. Bueno, llegamos al punto que probablemente muchos se había anunciado, pero todos negaban. Finalmente, la República admite que no tiene cómo pagar esta deuda y que debe ir a un proceso de refinanciamiento. Está en este momento en condiciones tanto las personas que se han puesto a la cabeza de esto como la nación de ir a un proceso de reestructuración que pueden esperar los tenedores de bonos en este momento. El mercado amanece hoy día con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, corrección importante en el precio de todos los bonos, a niveles prácticamente lo que sería una moratoria unilateral de la deuda, que es como lo está leyendo el mercado inicialmente. Las noticias iniciales, los anuncios iniciales son imprecisos. El presidente anuncia ayer que hay una reestructuración, refinanciación y pago de la deuda. Y de alguna forma esas tres condiciones son de alguna forma excluyentes. La refinanciación que hizo PBS el año pasado con el swap de los bonos no fue exitosa. De hecho, uno de los bonos que causa alarma es uno de esos 20 que se termina pagando, pero con un atraso que va más allá del atraso de la mecánica del propio pago. El pago en sí, si se anuncia una reestructuración y una refinanciación, ¿cómo pagar? ¿Para qué pagar? Y una reestructuración implica, por diseño, lo que se llama una quita. Es decir, que los acreedores van a recibir menos dinero del que invirtieron nominalmente en sus bonos. Y una reestructuración como la que anuncia el presidente ayer y reafirma su gabinete hoy, es una reestructuración unilateral que, si bien no es un default per se, lo cual sucedería acaso después del 12 de noviembre, si vencidos los 30 días del periodo de gracia del bono que vence ese día no se paga, ya estaríamos formalmente en una moratoria unilateral de deuda. Puede ser interpretada, ya ha sido interpretada por el mercado, efectivamente, como un evento de moratoria. En este momento, para aclarar, tienen desde octubre, noviembre, una cantidad de instrumentos que debían pagarse, cupones. También tenías una amortización pendiente por 842 millones de dólares, que fue de esta reestructuración que se hizo el año pasado, del canje que se hizo del bono 2017 por el 2020, que no fue exitosa, pero para quienes se metieron en esta reestructuración, se les iba a pagar una amortización de las 4 que se habían establecido. Este dinero, hasta el momento no hay información de que haya efectivamente llegado o no. Y ayer vencía entonces el bono 2017 por 1.669 millones de dólares, que era el último pago de su interés y su valor completo, lo que faltaba por pagar. Y tampoco ha llegado ese pago. Dijo el presidente que iban a enviar los recursos el día de hoy. No hay información hasta el momento de que esto haya ocurrido. La semana que viene hay también que pagar intereses de varios instrumentos de deuda que deben y vencen. En este caso, ¿cuáles son las condiciones que se podrían esperar? ¿Sí va a llegar este dinero, como dice el presidente, y lo que se va a reestructurar es hacia el año 2018? En ninguno de los casos, ni en los retrasos del 20, ni en el pago del 17 nuevo, han habido comunicados oficiales de la agente de pagos, que es Delaware Trust Corporation, DTC. Lo cual ya había empezado a generar ansiedad en el mercado. Al no haber una confirmación formal de esos pagos, uno espera que los pagos caigan, pero no terminan de caer. Es decir, no están acreditados en las cuentas de los acreedores. Y en el caso del 20, jugaron al margen. ¿Cómo se paga un bono? Se deposita en el agente de pago el día de pago. Hay 2 días para que esos fondos sean reflejados en las cuentas de los bonistas, y hay una gracia técnica de 3 días más. En realidad, desde que deposito hasta que recibo son 5 días. Y en el caso del 20, eso fue prácticamente al borde. En el caso del 17, si se inicia el pago hoy, eso debería reflejarse en las cuentas de los bonistas el martes, y si hay cualquier problema técnico debería reflejarse en las cuentas de los bonistas hasta el viernes próximo. El problema es que en los anuncios, como están hechos hasta el día de hoy,
En algún momento se podría argumentar en una corte norteamericana a la cual se presenten los acreedores que hay una discriminación en el pago. Si el presidente anuncia una reestructuración unilateral, refinanciación o pago, de las acreencias externas y anuncio que voy a pagar un bono, otros bonistas podrían decir que hay una discriminación en el pago de unos bonistas y no de otros. Y hay una regla en lo que se refiere a pagos de deudas que no se puede discriminar entre acreedores. El proceso podría o no estar en camino, no hay ninguna denuncia presentada hoy en las Cortes de Nueva York, y el problema que se va a presentar para Venezuela en el tema legal, y aquí viene una disputa legal de una u otra manera, es que hasta la disputa argentina con lo que se llamaron los inversionistas buitres, se asumía que un juez norteamericano no puede dictaminar sobre créditos soberanos, porque hay una cuestión de soberanía. Pero el juez Griesa crea un precedente y jurisprudencia en los Estados Unidos y a nivel de acreedores internacionales, que un acreedor internacional hoy día sí puede demandar a un gobierno soberano en una corte norteamericana, y una corte norteamericana puede dictaminar y sentenciar sanciones a ese acreedor soberano. Ese es el escenario en el que entramos en las próximas semanas. Sanciones, hablando de eso, Venezuela tiene sanciones y el 80% de la deuda está en Estados Unidos, un país que ha sancionado a Venezuela, y quienes son las figuras para ir a hacer esa reestructuración no solamente también están sancionados por otro tipo de razones y por otro tipo de ilícitos que van más allá de un tema financiero. Cuando vemos esto, es posible que efectivamente este 13 de noviembre se pueda dar una reunión, es posible que esto pueda llegar a un término efectivo y feliz para quienes tienen instrumentos de deuda venezolanos. Me lo responde el regreso de la pausa. Ya volvemos.